cuando Dios creó todo el mundo y al ser humano, Dios creó cada cosa y cada ser con una facultad muy especial. Si gusta abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, o sea, solamente habla la primera página, y usted se puede dar cuenta ahí en el capítulo 1, de los versículos 11 al 28, ¿cuál es esa facultad especial que le ha dado Dios a toda su creación? Dios, por ejemplo, le ordena a la tierra en el versículo 11 que produzca hierba. Luego, ahí mismo en ese versículo dice que a las hierbas les ordena que dieran semilla. Luego dice en el siguiente versículo que a los árboles les ordena que den fruto. Después les ordena las aguas, en el versículo 20, que produzcan seres vivientes. No, a las aguas les ordena que produzcan seres vivientes, es decir, los peces y las aves. Luego, ahí mismo en ese versículo, le ordena a la tierra que produzca animales. Y fíjese cómo en el versículo 22 Dios le da una bendición. Le bendice a los animales para que hagan ¿qué cosa? Para que fructifiquen y se multipliquen. Y finalmente en el versículo 28 Dios crea al ser humano y le da esta misma bendición, ¿verdad? Lo bendice para que fructifique y se multiplique. Entonces, ¿qué constante podemos notar en todo este proceso de creación? Podemos ver cómo Dios le ha dado a toda su creación la capacidad de dar, de producir, de dar fruto. Dios es creador y le ha dado esa misma facultad a su creación, de crear, de dar algo. Toda su creación tiene esa facultad de que de ella misma salga algo que sirva de bendición para los demás. Y bueno, note cómo en el versículo 28, lo primero que hace Dios precisamente después de crear al hombre es delegarle una responsabilidad. ¿Sí? Dios le delega la responsabilidad al ser humano de señorear sobre toda la creación. ¿No es así? ¿Qué es lo que hace Dios? Le da un cargo. Le da el cargo de hacerse cargo de todo, de cuidar de la creación, es decir, lo nombra un mayordomo. ¿Qué significa la palabra mayordomo? Mayordomo es una persona que está a cargo de los sirvientes de una casa. Dice aquí la definición: un mayordomo es el empleado o sirviente principal de una casa o cofradía religiosa, es decir, de una congregación, que está a cargo de gobernar, es decir, atender todos los asuntos y funciones, así como cuidar los gastos y la administración general. Es una persona encargada de la gestión responsable y eficiente de los recursos que le pertenecen a alguien más. Note este detalle. ¿A quién le pertenecen los recursos? A alguien más. Lo cual implica tanto encargarse de invertir correctamente, esto también es muy importante, la función de un mayordomo o de un administrador es invertir lo que se le está confiando para que eso que se le da pues produzca fruto. Y también dice para que lo invierta correctamente los bienes de forma que se multipliquen y también que evite que se desperdicien y se deterioren. ¿Qué hace un mayordomo en una casa? Cuidar que todo esté en buen estado.
Si algo se descompone, el mayordomo es el encargado de llamarle a la persona correcta para que vaya y arregle esa cosa. O sea, él no lo arregla, pero él es el encargado de estar al pendiente para que cuando algo no funciona bien, antes de que se deteriore más, él trae a alguien que lo arregle. ¿Sí? Entonces, abra ahora su Biblia ahí en Génesis, pero en el capítulo 39. Vamos a ver aquí, pues es una historia que la mayoría conocemos, pero se resalta aquí un detalle que también ya lo mencioné ahorita. Génesis 39, del versículo 1 al 5, voy a leer. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Note esto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. ¿Y qué cosa hacía José? Le servía. Le servía. ¿Y qué hizo Potifar con José? ¿Le hizo qué? Mayordomo. Mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Entonces, aquí la pregunta es, José estaba a cargo de todo, ¿cierto? Pero ¿José era el dueño? No. No. Él era un esclavo que había sido vendido. Potifar lo había comprado. Inclusive José le pertenecía a Potifar. Pero José, habiendo sido un esclavo común, por la diligencia que él mostraba en su servicio, fue ascendido hasta el grado de ser un mayordomo, que estaba a cargo de todo lo demás. O sea, él ya no era un sirviente cualquiera, ya era un sirviente de grado alto, pero seguía siendo un sirviente. Eso significa la palabra mayordomo, sirviente, administrador también. Bueno, entonces, ahora por favor abra su Biblia, y ahora sí vamos a apartar este texto. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ahí en el Nuevo Testamento, casi hasta el final. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia, ¿de quién? De Dios. De Dios. Muy bien, aquí hay 4 palabras claves: don, gracia, ministrelo y administradores. No, observe esas 4 palabras. Ahora, antes de continuar, quiero dejar bien clara una cosa. Dios le ha dado dones a todos los seres humanos. No hay un solo ser humano que no tenga un don. Pero como Dios es muy generoso, no nos ha dado solamente un don. Generalmente nos ha dado varios, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero que quiero dejar claro. Él nos ha dado más de un don. Pero aquí en la primera carta de Pedro dice que Dios nos ha dado esos dones con un objetivo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí que tenemos que hacer con los dones? Dice, ministrenos. ¿A quiénes? A los demás.
Note que los dones que Dios nos ha dado, pues sí son para que nos sirvan de bendición a nosotros. Claro que los primeros bendecidos somos nosotros, pero los dones no son para que nos los quedemos nosotros. ¿Para qué son los dones? Para ministrar. Para ministrar a otros. ¿Qué significa la palabra ministrar? Ministrar viene de la palabra griega diaconeo. ¿A qué le suena diaconeo? Diácono. A diácono, exactamente. La palabra diácono se deriva de la palabra diaconeo, que es lo mismo que ministrar. Y significa servir a. Significa servir ya sea de manera doméstica, como anfitrión, como maestro, como sea, pero servir. Servir a otra persona. Eso significa diaconeo. Significa administrar, significa ayudar, significa servir. Bueno, entonces, en pocas palabras, ministrar significa poner al servicio de los demás aquello que se nos ha confiado a nosotros. Así como José, su amo Potifar, le encargó todos sus bienes y le dijo: hazte cargo de ellos. ¿Y qué hizo José? Los administró diligentemente para que fueran de bendición para él, no, sino para toda la casa de Potifar, ¿cierto? Entonces, ministrar es poner al servicio de los demás el don o aquellas cosas que se nos han entregado. En este caso, nosotros seríamos como José, y porque aquí en este texto de Primera de Pedro, Dios nos dice que nosotros somos los administradores, es decir, los mayordomos. Nosotros, así como José, hemos sido ascendidos de ser unos simples esclavos comprados por precio de sangre, porque todos fuimos comprados por la sangre de Cristo, ¿no es así? Cristo pagó el precio por nuestra vida. Si Él pagó el precio, nuestro dueño es Cristo. Aquí Potifar está representando a Jesucristo. Y José nos está representando a nosotros. El dueño de toda la hacienda es Dios. El dueño de nuestra vida y de todo lo que nosotros administramos, de los dones que creemos que son de nosotros, el dueño es Dios. Nosotros solo somos siervos encargados de administrar esos dones de manera que se multipliquen y sean de bendición para otros. ¿Ok? Entonces, aquí dice entonces que en este versículo de Primera de Pedro 4 se recalca mucho esto, porque primero dice ministrelo. Y luego lo recalca diciendo, porque ustedes deben de ser buenos administradores. Y la palabra administrador, pues como usted lo nota, se deriva de también, dice, es administrar, es administrar. ¿Sí nota cómo todo viene de lo mismo? Ahorita le digo el significado, pero quiero antes que notemos una cosa más. Aquí en Primera de Pedro 4 se menciona primero la palabra don y luego la palabra gracia. Y estas dos palabras se derivan de la misma raíz griega. La palabra gracia se deriva de la palabra gracia en griego es charis y la palabra don en griego es charisma. Tienen la misma raíz, que es charis. Y entonces, gracia o charis significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, donativo o favor. Y la palabra don, que es charisma, significa dádiva divina, concesión espiritual, facultad milagrosa. Entonces, el énfasis que está haciendo este versículo
es que los dones que hemos recibido no los tenemos de manera natural, sino de manera sobrenatural. No hemos recibido esos dones porque los merezcamos. Hemos recibido esos dones por pura gracia divina, de una manera milagrosa y sobrenatural. Ahora sí, pasamos a lo siguiente, porque les digo que aquí se nos llama administradores, ¿verdad? Y les decía de dónde viene la palabra administrador. Ahora, la palabra administrador viene del griego. Administradores es oikonomoi, que viene de oikonomos, que significa distribuidor, empleado, tesorero, mayordomo. Por eso les digo, administrador y mayordomo es lo mismo. Entonces, la administración es un cargo que se desarrolla bajo la autoridad de alguien más. ¿Sí? Entonces, pero si nos vamos, yo quiero irme más profundo, porque si nos vamos al trasfondo histórico de la palabra administrar, es decir, ¿cuál fue el uso original que se le daba a esta palabra? Porque ahorita yo les acabo de leer la definición de la palabra griega, pero a lo mejor para nosotros todas esas palabras a lo mejor no dicen mucho. Pero en la época del Imperio Romano, que es cuando se originó esta palabra de administrar, las personas lo entendían muy bien. Quienes escribieron el Nuevo Testamento y toda la primera iglesia entendían perfectamente cuando a alguien se le llamaba, tú eres un administrador, cuando a alguien se le decía, tú eres un ministro de Dios, ellos entendían perfectamente el significado. Desgraciadamente, la palabra ha ido como tomando ya otros tonos, otros significados. Y entonces ahora las personas cuando dicen, ¡uy, no, es que es el primer ministro! Ahora se sienten como que, ¡uy, wow, soy la gran cosa!, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Por qué ha perdido su sentido original la palabra? ¿Cuál era el significado original de la palabra ministro? Le voy a decir. Viene del latín minister, que significa sirviente subordinado. Ahora, fíjese, minister viene de una raíz que es minus. Minus significa pequeño. Alguien que está en el grado mínimo. Eso significa minus, lo mínimo. Que es lo opuesto a magis. Magis significa grande. De magis viene la palabra magno. Magno es algo muy grande. Minus es algo muy pequeño. El significado y el contexto histórico de esto es, fíjese, era muy diferente lo que era un magistrado a lo que era un ministro. Un magistrado era alguien que era elegido, ya sea por las autoridades o por el pueblo, pero eran elegidos por el conocimiento que tenían, es decir, por sus propios méritos. Eran personas que tenían tal grado de conocimiento que merecían el título de magistrado. Sin embargo, un ministro no era elegido por sus méritos. ¿Sabe por qué los señores romanos elegían a alguien como ministro? Porque era su sirviente de confianza. No era por sus méritos. Era porque el Señor sabía que ese esclavo le iba a ser fiel eternamente. ¿Por qué? Porque lo había comprado y le había otorgado una libertad. Se les llamaba, de hecho, se les llamaba esclavos libertos.
Entonces se les había otorgado esa libertad como una forma de generosidad del amo, del dueño de ese esclavo, y ese esclavo, al ver que su amo siempre lo había tratado bien, le decía, bueno, gracias por la libertad que me has dado, pero ahora ya siendo libre, quiero seguir trabajando para ti, porque pues la verdad me va muy bien contigo. Ese esclavo ya de forma libre decidía seguir sirviendo al Señor, pero ya como una persona libre, ya no como un esclavo. Entonces, el amo tenía tal confianza en esa persona que decía, yo quiero que tú seas mi ministro. Alguien que va a hacer todo lo que yo quiero, sé que puedo confiar en ti. ¿Sí? Eso era un ministro. Entonces, si usted busca en la Biblia, usted se va a dar cuenta que jamás se va a decir que los cristianos o que los servidores cristianos somos magistrados. No se nos llama así. Se nos llama siempre ministros. Y aquí es a donde yo quería llegar. ¿Sí? Porque nosotros no hemos sido elegidos, como les decía, por nuestros propios méritos, sino que Dios nos nombra ministros como un acto de confianza, de decir, yo sé que tú estás agradecido porque salvé tu vida y sé que ahora tú me vas a servir con lealtad. Eso es un ministro, alguien que sirve con lealtad en gratitud a algo que se le ha otorgado. ¿Sí? Entonces, fíjense, como lo decía yo, la palabra administrar ya les dije lo que es, pero el prefijo ad significa acercar, significa conducir hacia alguien más. Entonces, ya completo el significado, la palabra administrar significa que yo voy a usar eso que estoy administrando para llevarlo hacia alguien más, ¿verdad? Entonces, fíjese, yo le quiero poner un ejemplo. Cuando usted tiene un vaso o un contenedor, ¿cómo está? Está vacío, ¿sí? De hecho, en la Biblia se nos compara con vasijas, ¿verdad? Somos vasijas vacías. ¿Quién es el que nos llena? Dios. Dios nos ha llenado a cada uno, como lo decía desde el principio, con diferentes dones, ¿sí? Eso es lo que tenemos dentro de nosotros, pero, repito, lo que tenemos dentro de nosotros no nos pertenece. Nuestra responsabilidad es administrar eso que se ha vertido dentro de nosotros para servirlo a otro. Es decir, no somos cualquier vasija, somos como unos jarrones, como jarras. ¿Para qué sirve la jarra? Para llenar los vasos. Y Dios no va a echarle más agua a su jarra hasta que esa jarra no vacíe el agua que tiene en otros vasos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay una jarra que está muy llena de dones, pero no quiere compartir esos dones con nadie, no se le puede echar más agua adentro, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a desperdiciar. ¿Qué jarras, qué vasijas son las que Dios va a seguir llenando? Las vacías. Aquellas que están virtiendo lo que se les da sobre otras vasijas más pequeñas. ¿Sí? Y bueno, no la voy a leer ahorita, pero conocemos en Mateo 25, 14, del 14 en adelante, está lo que es la parábola de los talentos.
La mayoría creo que hemos leído esta parábola y sabemos que ahí se habla del dueño de una casa que se tenía que ir a un viaje y le reparte talentos, ¿verdad?, a sus siervos. Y dice, a este que es muy buen administrador, que es así como José, le voy a dar 5 talentos. A otro que pues más o menos ahí la lleva, está aprendiendo, le voy a dar 2. Pero a este que es novato, 1. Y se va, y cuando regresa el amo, ¿qué hace? Les pide cuentas. ¿Por qué? Porque ellos no eran los dueños de los talentos. Ellos tenían una responsabilidad: invertir esos talentos, cuidarlos de manera que no se deterioraran, que no se empolvaran, sino que los tenían que invertir para que se multiplicaran. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que vertir sus dones sobre otros para que esos dones se multiplicaran, ¿verdad? Y sabemos cuál es el final de esa historia, ¿verdad? Al final resulta que al que se le dio 5 duplicó los talentos y le dice: Señor, aquí te entrego 10. Al que se le dieron 2 también: Señor, aquí está el doble. Pero el último, al que se le dio 1, fue un siervo negligente que le dice: no, Señor, pues yo tenía miedo de que se me fuera a perder y pues mejor lo escondí en la tierra y aquí está lo que es tuyo, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Ay, gracias por cuidar lo mío. Qué bueno que lo mantuviste ahí guardadito. Qué bueno que no usaste el don que te di. ¿Eso le dice Dios? El don que te di era nada más para que lo guardaras para ti. Lo hiciste muy bien, mi siervo. No, no le dice eso. Le dice: siervo malo y negligente. Debiste invertir el don que se te dio para que cuando yo regresara a pedirte cuentas, encontrar ese don multiplicado. Ahora quiero pasar a un punto muy importante del mensaje. Creo que ya todos entendimos qué es lo que tenemos que hacer con los dones, ¿verdad? Los tenemos que dar a otros, los tenemos que invertir, ¿verdad? Y fíjese que en el libro de los Hechos 20:35, Hechos 20:35, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los cristianos algo que enseñó Jesucristo. Les dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras ¿de quién? Del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Lo que está diciendo este versículo es que causa más gozo en el corazón dar que recibir. Por ahí yo escuché una frase que dice: el mejor regalo no es el que te dan, sino es el que tú das. Es mayor el gozo que causa la satisfacción de que tú le diste algo a alguien, y cuando ves la alegría de esa persona y cuando ves cómo esa persona está disfrutando de lo que tú le diste, es mayor esa satisfacción que cuando alguien llega y te da algo a ti y tú dices: ¡ay, gracias! ¿No? Grábese esa frase. Es más bienaventurado dar que recibir. Causa más gozo dar que recibir. Ahora, Jesucristo no solamente dijo: ay, es más bienaventurado y ya. No, Jesucristo era alguien que siempre enseñaba ¿con qué? Con el ejemplo, ¿cierto?
En Mateo 20, del 25 al 28, dice: entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, o sea, que el que quiera ser casi un magistrado, debe de ser vuestro, ¿qué? Ministro. Servidor. Ministro, así es, muy bien. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Ponga atención a este versículo, el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué cosa? Para dar. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Vino para... ¿Para qué vino Dios hecho hombre? Vino para dar. ¿Para qué creó Dios al mundo y a la raza humana? Para dar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y Jesucristo dice aquí: para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Jesucristo con lo que él tenía? Lo dio para salvar a muchos, para bendecir a muchos. Entonces, como sabemos, él lo entregó todo, ¿verdad? Él se entregó a sí mismo ¿por qué se entregó Jesucristo? ¿Porque estaba aburrido y no tenía otra cosa que hacer? No, por rescate, por mucho. Se entregó por amor. Esto es algo súper importante. Recuerde que cualquier cosa que hagamos, si la hacemos nada más por quedar bien con los demás, por ganar cierta reputación, cierto lugar, por obtener un beneficio, un cargo o simplemente un halago, si lo hacemos por eso, Dios le llama a eso obras muertas, le llama paja, que al final de los tiempos va a ser quemada. Todo lo que hagamos que no sea motivado por el amor es paja. Pero es que yo di mucho, ayudé a los pobres, a los necesitados, visité hospitales, visité cárceles, doné para la iglesia. ¿Pero lo hiciste por amor a Dios o lo hiciste nada más para quedar bien con los demás o con el pastor? Porque si lo hiciste por amor a Dios, eso se convierte en oro. Pero si tu motivación no fue el amor a Dios, eso es pura paja. Fíjese, hay un ¿dónde está? Ajá. En Lucas 14, de los versículos 12 al 14, Jesucristo estaba contando una parábola. Bueno, no es cierto, no fue una parábola. Jesucristo lo habían invitado a un banquete. Ahora que estamos en temporada de banquetes, ¿verdad? Lo habían invitado a un banquete y Jesús dio una enseñanza. Fíjense lo que dijo aquí. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas, ¿qué? Recompensado. Recompensado. Grábese esta palabra, recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás, ¿qué cosa? Bienaventurado. Bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, mire, este texto no significa que usted no puede invitar a sus familiares o a alguien que tenga un poquito de dinero. No es eso lo que significa. No dice, no, entonces de ahora en adelante solo invitaré a mi casa a los mendigos no significa eso. Lo que está enseñando este texto es que cuando usted hace
una reunión, cuando usted prepara un banquete para sus amigos, para sus familiares, o para gente que de alguna manera va a buscar recompensarle por la invitación, que va a llegar con un topercito así, le dije, mira, te traje galletas, mira, yo traje un pastelito, mira, te traje algo. Cuando usted invita a ese tipo de personas, dice aquí en este versículo que usted ya recibió su recompensa. Su recompensa puede ir desde lo que le haya llevado la persona invitada, o a lo mejor no le lleva nada, pero el simple hecho de estar con esa persona, a lo mejor es para ustedes una recompensa, ¿cierto? O usted lo invitó, ¿por qué? Porque se la pasa bien con esa persona, le agrada platicar con ella, no sé. Esa es su recompensa. Pero aquí lo que dice Dios es, procura hacer banquetes a donde pongas así sobre la mesa todos esos dones que te he dado, todas esas cosas con las que te he bendecido, y dalas de manera, y dalas a las personas que no te puedan recompensar de alguna forma. Dalas simplemente por dar, por amor a Dios, por amor al prójimo, simplemente por ayudarlos, no esperando a que te den nada a cambio, ni siquiera compañía, ni siquiera plática, nada, simplemente por bendecirlos, simplemente por sembrar en ellos lo que Dios ha puesto en ti. Eso es lo que está enseñando este texto. Deja de buscar recompensas humanas, porque si quieres las vas a recibir, pero eso va a ser todo lo que recibas. Allá en el cielo, todo eso que hayas hecho va a ser paja. Solo eso les digo. Si queremos que los banquetes que hagamos se conviertan en oro, tenemos que aprender a dar sin esperar recibir nada a cambio. Nada, nada. Hay veces que ni siquiera las gracias nos dan. ¿Saben qué? Más bienaventurada soy, porque mi recompensa va a venir de arriba. Amén. Yo he conocido, yo creo que todos hemos conocido personas que a veces solo te dan porque esperan recibir algo a cambio. Inclusive a veces no es que ellos te den, a veces tú les pides un favor, ¿no? Necesitas algo y te lo dan, pero más tardan en dártelo que en cobrártelo. He conocido varias personas que me dicen, ¿te acuerdas la vez que te ayudé con eso? Pues ahora necesito que me devuelvas el favor. Ahora necesito que tú hagas esto por mí. Ya se cobraron el favor, esa es su pobre recompensa. Y hay unos que son peores, porque no se cobran el favor una vez, te lo quieren estar cobrando perpetuamente. ¿Sí o no? Sí. Y una vez te hicieron un favor, pero cada que pueden, acuérdate aquella vez que te ayudé. Acuérdate y acuérdate. Oye, ese favor ya está más cobrado que nada. Ahí ya no hay bendición, eso ya es una maldición. ¿No? Qué triste que hayan seres humanos tan mezquinos que sean incapaces de dar algo sin tener que estarlo cobrando. Qué triste. Porque Dios nos creó para dar. Dios hizo a toda su creación con la capacidad de dar. Y Él enseña que es mejor dar que recibir. Qué triste que hayan personas que no quieran dar nada. Les pides algo y ¿yo qué voy a ganar con eso?
¿Y si hago eso, yo qué gano? Esa es su pobre mentalidad mezquina, avara y egoísta. ¿Y yo qué gano? ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿No? Entonces, bueno, hay otras personas que son muy pocas, por cierto, y espero que ahora nos multipliquemos más. Son pocas las personas que te dan algo y jamás te lo cobran. Nunca. Nunca te piden nada por lo que te han dado. A mí me ha tocado la bendición de conocer varias de esas personas. Y Dios sabe la gratitud que hay en mi corazón para esas personas. Para esas personas que me han dado algo y yo he estado así de, ¿ya qué hora me va a pedir algo a cambio? Jamás me pidieron nada. Lo hicieron solamente porque me estimaban. Lo hicieron por amor. Lo hicieron porque eran, no porque eran, porque son unos buenos hijos de Dios. Fíjese, ahí en Génesis capítulo 1, en los versículos 26 y 27, Dios dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Fíjese, Dios dio lo mejor de sí mismo, se entregó a sí mismo, ¿cierto? Jesucristo dio su vida para bendecir a toda la humanidad. Nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Entonces, nosotros debemos actuar a semejanza de Jesucristo. ¿Sí? No, entonces, mire, como les decía yo desde el principio, Dios creó, o sea, toda la creación que Él hizo, le dio esta facultad, la facultad de dar. Y cuando Dios bendijo al ser humano y le dijo, quiero que fructifiques y te multipliques, lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de que nos parezcamos a Él. Porque Él dio, y Él dijo, yo quiero que tú seas como yo. Quiero que aprendas a dar sin esperar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que logremos parecernos a Jesucristo, dando todo lo mejor de nosotros sin esperar nada, el día que hagamos eso, ese día entonces de veras somos semejanza de Dios. Y entonces ese día, esos dones que vamos a estar ministrando, ese día, esos dones, ¿qué va a pasar? Va a quedar sembrado en muchas vidas, ¿cierto? Y en cada vida donde sembremos, es como si nosotros nos estuviéramos multiplicando. Esa fue la bendición que nos dio Dios. Fructifica y multiplícate. Y multiplícate no quería decir solo 30 hijos, no. Multiplícate quiere decir, bendice a otros de tal forma que el espíritu que yo he puesto en ti se multiplique en ellos. Eso significa multiplicarse. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Dios quiere que aprendamos a dar y que nos multipliquemos en otros. Dios quiere que ese espíritu que entró en la humanidad cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, cuando entró ese espíritu de egoísmo, a partir del cual los seres humanos, sobre todo en estas épocas, todo mundo espera recibir algo. Por lo menos una felicitación. Todo mundo quiere recibir algo. Pero son pocos los que están dispuestos a andar sin esperar nada. Dios quiere que en este tiempo su iglesia sea a semejanza de Él. Y que estemos dispuestos a dar
sin esperar nada a cambio. Que estemos dispuestos a compartir lo que Él nos ha dado. Que aprovechemos cada oportunidad para compartirle a las personas el mayor don que ha recibido la humanidad y que todos nosotros tenemos, los que estamos aquí. ¿Cuál ha sido ese don? La salvación. No desaproveche los banquetes a los que está asistiendo esperando recibir algo. No desperdicie su tiempo, no desperdicie la vida, que es uno de los dones que Dios le ha dado. Aproveche cada minuto de su vida para bendecir a otros, para compartirles acerca de esa salvación, de ese don, para compartirles acerca de que Dios vino y por puro amor entregó su vida para salvar a toda la humanidad. Amén. Y bueno, vamos a ser como Jesucristo. Los cristianos estamos en este mundo para eso, no para ser servidos, sino para servir, ¿verdad? Pero acuérdese, lo tiene que hacer con amor, ¿verdad? Con amor a Dios. Muy bien, vamos a orar, hermanos.